Vamos a empezar la clase de ahora. Vamos a hablar sobre un tema que es sobre dolor pélvico agudo y dolor pélvico crónico. Entonces, tenemos que diferenciar dentro de lo que es el dolor pélvico. Como su nombre lo dice, no está específicamente dirigido a la parte ginecológica. Como van a ver más adelante, hay muchas estructuras que están dentro de la pelvis, no solo la parte femenina, sino el tubo digestivo, vías urinarias, pared abdominal, parte musculoesquelética. Entonces vamos a empezar con lo que es el dolor pélvico agudo y vamos a hablar de que es un dolor, ¿no?, de mi abdomen inferior que dura más o menos unos 7 días, ¿no?, de evolución. A ver la siguiente, Rodrigo. Entonces, para entender esto de la manifestación del dolor, tenemos que conocer un poco de la distribución de los diferentes dermatomas a nivel de la piel, ¿no? Entonces, los dermatomas, ¿no?, las raíces nerviosas y qué parte de la piel van a inervar, ¿no? A ver la siguiente, Rodrigo. Entonces, el dolor pélvico en una estructura, cualquier víscera que se encuentre, ¿no?, en esa zona, va a ir a través de una vía nerviosa aferente hasta la dorsal de la médula y de ahí se va a referir a través de un dermatoma. Es por eso que tenemos que conocer qué dermatomas están comprendidos en esa zona. A ver la siguiente. Vemos entre las causas ginecológicas de dolor pélvico agudo, como ustedes pueden ver acá, hay varias causas, tanto complicaciones del embarazo, problemas ginecológicos y también más adelante vamos a ver causas intestinales, urinarias, musculoesqueléticas. Ustedes deben haber escuchado todas estas causas, ¿no?, de acá, ¿no? Como por ejemplo, la dismenorrea como dolor pélvico también, ¿no?, considera que hay patologías que que se manifiestan a través de una dismenorrea, ¿no? Entonces ven ustedes la cantidad de patologías que vamos a encontrar. Y al final, como ustedes pueden ver acá, hay una que habla de la obstrucción del infundíbulo de salida. Esto se refiere a las malformaciones de los conductos de Müller. No sé si se acuerdan, ¿no?, de donde se forman los la parte del útero, la parte superior de la vagina. Entonces, si hay una alteración de esta formación, ¿no?, la paciente puede usar con, por ejemplo, un himen imperforado, ¿no? Puede usar, por ejemplo, como un hematopolpos, si tuviera un tabique vaginal transverso, ¿no? O en algunos casos, pacientes que tienen de repente un útero unicorne comunicante, ¿no? O sea, tienen un cuerno del útero, pero el otro lado es rudimentario y tiene comunicación. Entonces, cuando presenta menstruación, la sangre se va a acumular en ese cuerpo uterino rudimentario, ¿no? Pues tiene que ver mucho a las malformaciones de los conductos de Müller. Ahí la siguiente. Y acá tenemos muchas otras causas, ¿no? Gastrointestinales, ¿no? Tenemos la cantidad de causas de dolor pélvico, musculoesqueléticas, ¿no?, problemas urológicos, desinfecciosos, hasta problemas obstructivos. Y acá también tenemos cuadros diversos que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, hasta necesidades diabéticas, en el caso, por ejemplo, de las neuropatías, ¿no? El herpes zóster, que afecta un dermatoma de la zona dorsal lumbar, ¿no?, puede aparecer el dolor. La siguiente, ¿sabes? Entonces, nosotros tenemos que diferenciar el dolor de qué estructura es, ¿no? Tenemos básicamente dos tipos de dolor: el dolor somático y el dolor visceral. El dolor somático, como dice el esquema azulado, dice, ¿no?, que es el que viene del dolor que se produce a nivel de la pared abdominal. Entonces, ¿qué estructuras tenemos ahí? Tenemos la piel, tenemos los músculos, la aponeurosis y el peritoneo parietal, ¿no? Puede ser el peritoneo parietal, es el que recubre la cavidad pélvica, cavidad abdominal por dentro, ¿no? Y el dolor visceral propiamente dicho, que ya viene de las estructuras propiamente dichas, ¿no? Útero, ovarios, apéndice, intestino. Y ahí lo que también se estimula por el dolor es el peritoneo visceral. Acuérdense que el peritoneo parietal, ¿no?, llega al diafragma, se refleja y comienza a cubrir todas las estructuras, abdomen, intestino, todo eso. Y cuando se refleja la pared, forma el peritoneo parietal. La siguiente lo digo. Otros tipos de dolor, ¿no? El dolor inflamatorio, ¿no? Un proceso inflamatorio, presencia de células inflamatorias, sustancias proinflamatorias, ¿no? El dolor inflamatorio. Y es importante acá el dolor neuropático, que está más relacionado al dolor pélvico crónico, ¿ya? Como su nombre lo dice, es un dolor que por un estímulo constante sobre un nervio va a hacer que este dolor se perpetúe y la paciente manifieste
que vamos a verlo más adelante, con lo que es hiperalgesia, hiperestesia, ¿no? La siguiente, ¿no? Entonces, decimos, cuando vamos a evaluar a una paciente, es que el dolor pélvico, muchas pacientes vienen con dolor abdominal, ¿no? Me duele el abdomen, la parte inferior, me duele la costilla derecha, me duele, bueno, no le dice la costilla derecha, no le dice me duele el lado, me duele la parte del periné, o de repente dolor o molestias a nivel del recto, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la causa de este dolor pélvico. Si podemos decir que todos los dolores ginecológicos agudos son pélvicos, está bien, ¿no? Pero de ahí tenemos que sacar un diagnóstico definitivo. Y siempre, ¿no?, preguntar, como cualquier historia clínica, ¿no?, los antecedentes quirúrgicos, porque como han visto, dentro de las causas del dolor pélvico, tenemos los problemas de atrapamiento de nervios, por ejemplo, una incisión de cesárea, puede quedar un nervio seccionado atrapado ahí, forma un neurinoma y eso le causa dolor, ¿no? Y la paciente con la paciente dice, me duele en la herida, me duele en el interior, en la parte interior del abdomen, ¿no? Entonces, averiguar siempre los antecedentes quirúrgicos. Descripción del dolor, ¿no? Realmente es un dolor agudo, ¿no? El dolor agudo pélvico, y el tipo de dolor, que generalmente, si hablamos de la parte ginecológica, es un dolor tipo cólico, ¿no? Y hay que preguntar a la paciente si ese dolor es parecido a la menstruación, tiene relación con, es parecido al parto, ¿no? Entonces ya de alguna manera nos vamos guiando a la parte ginecológica. Algunas posiciones que la paciente puede adoptar, por ejemplo, no sé si han visto abscesos de glándulas de Bartolino, ¿no? Los abscesos de glándulas de Bartolino son muy dolorosos y son cuadros muy agudos. Entonces a veces la paciente cuando ingresa al consultorio y le invitamos a que se siente, ¿no? La paciente se sienta de costado, sobre la nalga, donde evitando apoyar la zona perineal, porque le causa mucho dolor. Entonces ya más o menos ya viendo eso, entonces ya decimos, no, esta paciente tiene un problema más, probablemente sea de un absceso de glándula de Bartolino porque es muy doloroso, ¿no? Y siempre averiguar síntomas concomitantes. ¿Tiene dolor? Perfecto. Si se acompaña de hemorragia vaginal, ¿no? Hay sangrado vaginal, entonces y secreción vaginal, entonces ¿qué síntomas se van a acompañar de este dolor pélvico, ¿no? Dolor con hemorragia, dolor con secreción vaginal, con las épicos, ectópicos, la dispareunia, o sea, el dolor pélvico que ahí se produce durante las relaciones sexuales, o si la paciente presenta amenorrea. Si la paciente tiene amenorrea, retraso menstrual y viene por dolor, lo más probable es que sea una complicación del embarazo, ¿no? Un aborto incompleto, una amenaza de aborto o un embarazo ectópico. Y bueno, si el dolor es muy intenso, ¿no?, la paciente puede presentar vómitos por un reflejo vagal, ¿no? Y a veces nos puede hacer confundir, ¿no? A veces está nauseosa, con vómitos, palidez por el reflejo vagal, y nos hace pensar que de repente es un problema hemorrágico, ¿no? Pero muchas veces es solo por la intensidad del dolor. La siguiente, ¿no? La siguiente. La exploración física. Entonces, cuando nos vamos a ver una paciente, ¿no?, siempre empezamos, ¿no? Buscamos siempre, al colocar el espéculo, ¿no?, presencia de secreción vaginal, y de repente hay una inflamación a nivel del cuello, pensar en una cervicitis, entonces ahí puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no?, si hay flujo vaginal. Si hay hemorragia vaginal, siempre el paciente joven, ¿no?, en estado fértil, siempre pensar en siempre hay que descartar que no esté embarazada, porque a muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? No hemos pedido una prueba de embarazo, no hemos hecho una buena análisis, sospecha de última menstruación, un método anticonceptivo, y resulta que la paciente está embarazada. Inclusive las pacientes a veces niegan estar embarazadas, ¿no? Cuando a veces que hagan sus prácticas, ellas a veces no niegan totalmente que estén embarazadas, ¿no? Problemas neoplásicos que nos causan hemorragia: un CA de cervix, un CA de endometrio, y para ver, por ejemplo, un CA de cervix, realmente la paciente requiere que hay oitorragia, ¿no? Dolor, sangrado durante la relación sexual, ¿no? Los traumatismos, ¿no? Generalmente lo vemos en pacientes, en niñas, ¿no?, que se caen, ¿no? De repente se caen en la bicicleta, están jugando y caen sentadas sobre alguna estructura y vienen por dolor y por sangrado vaginal, ¿no? Evaluar, ahora tenemos que ir viendo. Si se acompaña de un aumento del tamaño del útero, debemos descartar siempre un embarazo, ¿no? ¿Qué nos da aumento? Una hipertrofia, un crecimiento uterino, los miomas o la adenomiosis, ¿no? Pero dice el doctor, ¿pero esto le podría dar un dolor pélvico agudo? Sí, ¿no? Si por ejemplo tiene un mioma tipo 0, se acuerdan de la clasificación de la fibra, ¿no? Un mioma tipo 0 que tiene un pedículo largo, ese mioma se puede abortar, entonces hay dolor tipo cólico acompañado de hemorragia,
Y cuando vemos a la evaluación, vemos un mioma que está saliendo a través del canal cervical. La adenomiosis también puede dar dolor pélvico, ¿no? Porque puede producir dispareunia. La adenomiosis es la presencia de glándulas endometriales a nivel del miometrio. Entonces eso puede causar dolor en nuestro paciente, ¿no? Y algo importante, ¿no? Acá para diferenciar una miomatosis de una adenomiosis. Una miomatosis es un útero aumentado de tamaño, pero tiene una consistencia más dura, es más duro la palpación. Si tiene miomas tipo de repente 5, 6, puede tener una superficie irregular. En cambio, una adenomiosis es un útero aumentado de tamaño, pero es más globuloso y es más blando. Entonces son cosas que nosotros ya tenemos que ir viendo a la evaluación clínica. Si hay dolor al movimiento del cuello uterino, ¿no? Muchos asociamos el dolor a la movilización cervical con una enfermedad inflamatoria pélvica, pero no. Como que ustedes pueden ver acá en la cantidad de patologías que producen muchas, ¿no? En EPI, en apendicitis, en diverticulitis y hemorragia intraabdominal. Dentro de hemorragia intraabdominal, por ejemplo, ¿qué? Un embarazo ectópico, un cuerpo lúteo hemorrágico puede dar dolor a la movilización cervical, porque la sangre estimula el peritoneo y es lo que causa el dolor, ¿ya? Entonces, acá tenemos otras patologías. Si a la evaluación encontramos una tumoración dolorosa, ¿no? Anexial, ¿no? La gente viene por dolor, tocamos una tumoración dolorosa anexial. Si es paciente joven, lo primero que se nos viene a la cabeza es un embarazo ectópico, ¿no? Ahora, si no está gestando y hay una tumoración anexial palpable dolorosa, más probable que sea una torsión de algún anexo. Muchas pacientes tienen tumoraciones ováricas que se manifiestan solo cuando se complica, ¿no? Vienen por dolor, ¿por qué? Porque la tumoración se torció, dio una vuelta sobre su eje y comenzó a hacer isquemia y comenzó a doler. Entonces, puede ser, si hay una tumoración anexial, tenemos que pensar en estas cosas. Una hemorragia, una rotura, ¿no? A veces, por ejemplo, los ectópicos, cuando ya se complican, se rompen y presentan sangrado, ¿no? Hay un hemoperitoneo. El absceso tubo-ovárico, pues es una tumoración anexial, ¿no? Es conexión turbulenta a nivel de la trompa del ovario, ¿no? Van a encontrar una tumoración dolorosa, pero ¿de qué más se va a acompañar? Fiebre, porque es un proceso infeccioso, ¿no? Escalofríos, signos de sepsis, en algunos casos severos cuando ya se rompió el acceso tubo-ovárico, ¿no? Nuestro tubo-ovárico estaría 4. Las apendicitis, las diverticulitis, ¿no? Las apendicitis a veces cuando pasan las horas, ¿no? Lo que a veces forma, ¿qué hace el epítomo con el apéndice? Va a formar un plastrón, ¿no? Nos hace creer que es una tumoración anexial, pero ecográficamente nos damos cuenta, ¿no? Aparte de la fiebre, la cronología de Buch y todo eso, y con la ecografía, con sistemas, descargamos la parte ginecológica, puede ser un trastorno apendicular, ¿no? Igualmente hay una diverticulitis, ¿no? Hay unos divertículos que se inflaman, se pueden perforar en algunos casos y les da dolor y abscesos, ¿no? La exploración rectal, generalmente si la paciente no ha tenido relaciones sexuales, tenemos que hacer una exploración rectal. Generalmente no lo hacemos de rutina, ¿no? Porque a veces basta solo con evaluación ginecológica, pero sí lo tenemos que hacer en qué casos. En que haya, por ejemplo, rectorragia, disquesia, ¿no? Hay dificultad en la eliminación de las heces, cambian los hábitos defecatorios, ¿no? Parece que cursan de repente con estreñimientos y después cursan con diarrea, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación rectal, porque como ustedes pueden ver, hay mucha patología acá. Después, ¿no? Si han tomado no analgésicos, muchas pacientes a veces toman algún analgésico, pero el dolor no les calma, ¿no? Eso quiere decir que la patología ya está más complicada en estos casos. La siguiente, los exámenes auxiliares. La siguiente. Muy bien. Entonces, como tenemos una paciente con dolor pélvico agudo y tenemos que es una patología, a veces la decisión más difícil es saber si se va a operar o no se va a operar esta paciente, ¿no? Porque hay patologías que se pueden observar. Por ejemplo, que los embarazos ectópicos no complicados que pueden recibir tratamiento médico. Los abscesos tubováricos estadio 1, que son solo un proceso inflamatorio, ¿no? Hay una salpingitis con una peritonitis, pero no hay todavía formación de absceso, ¿no? Entonces, tenemos que decidir si se va a operar o no esta paciente. La siguiente, Rodrigo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre algunas patologías, las más frecuentes en la parte ginecológica que vienen con la acompañada de un dolor agudo, ¿no? El primero que tenemos es el embarazo ectópico, ¿no? Entonces, ¿qué es el embarazo ectópico? Ustedes recordarán, ¿no? Es la implantación del blastocito fuera de la cavidad endometrial, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, hay bastantes ubicaciones de los embarazos ectópicos, ¿no?
Actualmente los embarazos ectópicos han aumentado mucho. Tenemos siquiera por guardia 1 o 2 ectópicos complicados, ¿no? En algunos casos ya con un peritoneo masivo. Entonces siempre estamos pensando en que ese paciente que tiene dolor pélvico puede ser un ectópico si es joven. Entonces, como ustedes ven acá, las diferentes, ¿no?, ubicaciones de ectópicos, el más frecuente a nivel de la ampolla, ¿no?, porque es la zona más grande de la trompa. Y como ustedes ven ahí, en fímbrico, puede haber ovárico, ígnico, que es una zona muy un poco estrecha que puede quedar ahí, el intersticial o cornual, ¿no?, en el espesor, ¿no?, del miometrio, los que son abdominales, ¿no?, cuando el blastocisto se ha implantado en el peritoneo, los cervicuterinos, y ahora que algo que está aumentando mucho, aunque acá dice menos de 1%, pero ya su incremento es mayor, los embarazos ectópicos en cicatriz de cesárea, ¿no?, que el blastocito se va a ubicar a nivel de la cicatriz de cesárea, ¿no? Entonces lo que está aumentando actualmente, bueno, a consecuencia de la gran incidencia de cesárea que se realiza ahora. Al siguiente, ¿qué factores tenemos para que la paciente haga un ectópico? Si ya tuvo un ectópico, tiene alto riesgo que no vuelva a presentar, que se vuelva a repetir. Pacientes que han tenido cirugía tubárica, ¿no? Por ejemplo, pacientes que se les ha realizado el bloqueo tubárico bilateral, ¿no?, como método anticonceptivo. Pero a veces esta zona que se ha hecho el bloqueo, acuérdense como es la técnica de Pomeroy, ¿no? Es una sutura, ¿no?, hace un nudo de la trompa, pero como quedan los dos cavitos juntos, ¿no?, entre estos dos puede haber una fístula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa el espermatozoide, pero el blastocisto, como es más grande, no va a poder llegar a la cavidad uterina. Entonces se va a implantar donde está estrechada la trompa. Y bueno, aunque la falla de método del bloqueo tubárico es 0.2%, es poquísima, pero a veces cuando falla, a veces vienen con ectópicos, o a veces con embarazos eutópicos o normales, ¿no? Las pacientes que fuman, ¿cómo es que el cigarrillo va a incrementar la incidencia de ectópicos? El cigarrillo, ¿qué hace? Acuérdense que para que el blastocisto llegue a la cavidad uterina, tiene una ayuda también, el peristaltismo de la trompa, ¿no? Entonces ese peristaltismo hace que llegue a la cavidad uterina y se deposite ahí. Pero en las fumadoras hay una disminución del peristaltismo. Entonces, si hay una disminución del peristaltismo, donde se llegue el blastocisto a los 8 días, donde se encuentre, se va a implantar en la trompa, en el ovario, en la trompa, ¿no? Por eso ese enlentecimiento va a producir un ectópico. La enfermedad inflamatoria pélvica, que está muy relacionada a la infección por clamidia. ¿Por qué? La clamidia es un agente infeccioso que causa infecciones de transmisión sexual asintomáticas. Muchas de las pacientes, o varones o mujeres, la tienen, pero no una sintomatología específica. Pero ¿cuál es la particularidad de la clamidia? Que produce obstrucciones de la trompa uterina. Entonces, si hay un stop, una obstrucción, ¿no?, la trompa, el blastocisto se va a quedar por algún sitio, no va a llegar a la cavidad uterina, ¿ya? Las pacientes que tienen abortos espontáneos también pueden presentar embarazos ectópicos. Las pacientes que van a infertilidad, las pacientes que ya hacen reproducción asistida, ahora que ha aumentado mucho las pacientes que van a fertilización asistida, ¿no? El uso previo de dispositivos intrauterinos, como la T de cobre, el de levonorgestrel, que es un progestato. Pero muchas pacientes le echan la culpa a la T de cobre, que en realidad no es, ¿no?, su culpa, sino ¿qué pasa? Pueden usar una T de cobre, pero de repente son pacientes que tienen varias parejas sexuales. Entonces, los hilos de la T de cobre ayudan a que las bacterias ingresen a la cavidad uterina, se vayan a las trompas y produzcan inflamación, obstrucciones de la trompa uterina. Entonces, no le echemos la culpa a la T de cobre. Y le da, lógicamente, ¿no?, que más jóvenes o más adultas las pacientes. El siguiente, un ectópico siempre va a cruzar con amenorrea, ¿no?, o retraso menstrual. El paciente viene con retraso menstrual y generalmente viene porque hay sangrado vaginal o hay dolor, ¿no? Y este de acá que dice dolor en hombro derecho, en los casos de hemorragia masiva. Acuérdense que el nervio frénico inerva el diafragma, llegando, ingresa a cavidad abdominal y por la parte inferior inerva el diafragma. Entonces, la sangre irrita el nervio frénico. Cuando hay un hemoperitoneo masivo, va a irritar el nervio frénico y esto va a estimular los nervios que vienen del miembro superior a nivel del hombro. Entonces, es como un dolor retenido, ¿no? Entonces, pacientes que tienen dolor de hombro derecho, palidez, taquicardia, amenorrea, hay que pensar que sea un hemoperitoneo masivo, ¿no? Es una paciente que
A veces puede llegar a tener 10,5 litros de sangre en cavidad abdominal. Los signos de hipovolemia, ¿no? Si hay signos de hipovolemia que se acompañan de dolor pélvico. Cuando ayer tuvimos una paciente en la noche que vino por dolor pélvico, dolor, ¿no? Tipo cólico menstrual y sangrado masivo en el trayecto de un día siguiente empezó el dolor que estaba comiendo y se acompañó de un sangrado masivo. Pues ha sido un aborto incompleto o un shock o un pre-shock, ¿no? Al final la hemoglobina de la paciente ha sido 6 gramos de hemoglobina. Entonces, ¿cuánto habrá sangrado en el camino? No lo sabemos, no habrá siquiera 1,5 litros de sangre, ¿no? La tumoración pélvica, siempre que hay un ectópico van a encontrar una tumoración. Lógicamente que si está en la trompa, en el ovario, pero por ejemplo si está en los embarazos ectópicos cervicales, no van a tocar una tumoración, pero sí hay dolor, ¿no? Y eso nos ayudamos con la ecografía, ¿no? Para un ectópico siempre tenemos que pedir una prueba de embarazo, ¿no? Ver la beta-HCG y ver los valores, porque hay valores para decir, ya, este probablemente sea un ectópico, no, con este valor probablemente sea un embarazo ectópico. Pero usamos también la progesterona sérica, ¿no? Y en el caso de que hubiera hemorragia, ¿no? En el caso cuando a veces no está muy claro el diagnóstico, aunque la ecografía ahora nos ayuda bastante, ¿no? Porque nos permite hacer un diagnóstico más para ver si hay líquido libre en cavidad peritoneal, la ecografía ginecológica y vaginal, ¿no? Pero antes, cuando todavía no había ecografía, ¿qué usábamos? La culocentesis. ¿Qué es la culocentesis, no? Paciente en posición de litotomía, ubicamos el fondo del saco vaginal posterior y con una aguja espinal, no es que usan para anestesia así larga, más o menos de 12 centímetros, pulsamos el fondo del saco vaginal, llegamos a cavidad peritoneal y aspiramos el contenido. Si hay hemorragia, lógicamente tiene que pensarlo, entonces es un lector. Puede salir pus, ¿sí? Porque es un dolor de repente por un paro appendicular. La pus, no, entonces no es un lector, ¿ya? Pero ya no lo hacemos mucho porque la ecografía nos ayuda bastante. La siguiente, ¿no? Si hay ¿cuál es el tratamiento para los embarazos ectópicos, no? Básicamente tenemos dos: tratamiento médico o quirúrgico. ¿Qué requisitos necesita una paciente para recibir un tratamiento médico? Primero, la beta-HCG. Si la beta-HCG debe estar menor de 5.000, ¿ya? Una tumoración anexial menos de 3.5 centímetros. Y si en esa tumoración, en ese ectópico anexial, hay embrión, no tiene que tener actividad cardíaca. Si la beta-HCG es mayor de 5.000, la tumoración es más de 4 centímetros, y si hay un embrión con actividad cardíaca, no se puede dar tratamiento médico, ¿ya? ¿En base a qué lo damos tratamiento médico con él? Metrotexate. Ya ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? Que el metrotexate es un inhibidor de quién? ¿A través de qué? No, de la enzima. Inhibe a la folato reductasa, ¿se acuerdan, no? Entonces, al inhibir la folato reductasa, no va a formarse ácido fólico. El ácido folínico que se va a usar en la formación del ADN, en las bases públicas y pirimidínicas, ¿no? Entonces, es su función, porque el ectópico, ¿qué hace? Hay bastante proliferación celular. Entonces, si damos a hacer el metrotexate, vamos a bloquear la folato reductasa, no va a haber esas bases pirimidínicas, no va a haber mitosis, ¿no? Ahora, si es que no tenemos, esta paciente no tiene criterios para tratamiento médico, hacemos el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y eso depende de qué. Hablamos siempre de salpingectomía, porque la mayoría de los ectópicos son en la ampolla, ¿no? Ya si fueran en cervix, en cicatrices cesáreas, hacemos otros procedimientos, ¿no? Eso sí, se operan, no hay más. O sea, y realmente los que son en los cervicales, en cicatrices cesáreas, se hacen histerectomías en esos pacientes, ¿ya? Por la cantidad de sangrados que puede producirse si se rompe, si se manipula. Entonces, realmente son en la trompa, ¿no? La mayoría. Podemos hacer una salpingectomía, ¿no? El término ectomía, ¿qué quiere decir? Sacar, ¿no? Una fracción. Si decimos una salpingectomía total, sacamos toda la trompa. Si es una salpingectomía parcial, sacamos el fragmento donde está el ectópico, nada más, ¿no? O, si todavía no se ha roto el ectópico, podemos hacer una salpingostomía. ¿Qué es una salpingostomía? Ostoma viene de boca, ¿no? Eso, de una boca, una incisión en forma de una boca. ¿Qué hacemos? Vemos la trompa, vemos la tumoración, hacemos una incisión en el borde atilesentérico de la trompa, aspiramos el ectópico y lo suturamos o no, pero ya sacamos el ectópico.
Eso realmente lo hacemos cuando no está complicado, cuando no está rota la trompa y cuando queremos de alguna manera preservar la fertilidad de la paciente, ¿no? Porque imagínense sacar una trompa a alguien que no tiene hijos, entonces ya 50% menos de que puede embarazarse. La siguiente. Acá tenemos imágenes de embarazos ectópicos, ¿no? Ecográficamente vemos acá el útero y paralelo al útero una tumoración, ¿no? Tenemos acá el embrión con su vesícula vitelina, ¿no? Está fuera de cavidad uterina. Si hacemos una laparoscopía, vemos el útero, la trompa uterina, que es todo esto, lógicamente que la paciente sufre embarazo positivo, dolor de amunización cervical, amenorrea, retraso menstrual, y vemos la tumoración acá, ¿no? Y un poco que acá abajo hay un poco de sangre ya, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un útero en una vista sagital. Vemos el fondo uterino, acá vemos la parte del endometrio, y acá a nivel del cervix vemos la imagen, ¿no? Un saco gestacional con presencia de un embrioncito, ¿no? Acá nos puede a veces hacer confundir, ¿no? Por esta corrección, pero lo que es acá es un poco de sangre, ¿no? No es para pensar en porque no tiene esta imagen, no es redonda, no tiene doble corona para pensar en un ectópico. Aquí igualito, ¿no? Tenemos la cavidad y paralela el saco gestacional, ¿no? Acá tenemos el orificio cervical interno. Entonces, los ectópicos cervicales de cicatriz de cesárea. Podemos aplicar Doppler a esta tumoración, ¿ah? No nos repite, no estamos en duda, puede ser o no puede ser. Bueno, apliquemos Doppler. El Doppler, ¿qué es? ¿No? Es ver la vascularidad de una estructura. Entonces vemos como es un embarazo ectópico que está en mitosis, ¿no? Entonces vemos que debe tener bastante vascularidad, ¿no? Entonces vemos esta tumoración rodeado de bastantes vasos sanguíneos. Es lo que le llama la corona de fuego, que se presenta en los ectópicos, y esto nos ayuda a diferenciar cuando es un cuerpo lúteo, que no tiene esa corona de fuego, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos ya una histocarta de sigmoides. Acá tenemos el útero, acá hay una trompa que se ha roto y el hemoperitoneo, ¿no? Que está en el espacio vésico uterino y en el espacio del fondo del saco de Douglas. La siguiente, Rodrigo. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de otra patología que es el absceso tuboval. Como saben, es un proceso infeccioso, entonces tiene que acompañarse primero del dolor, aparte de la fiebre, los incendios por leucocitosis, ¿no? Entonces, generalmente es secundario a una enfermedad inflamatoria pélvica y podemos encontrar una masa anexial, ¿no? Cuando la EPI tiene 4 estadios. Una donde solo hay una salpingitis, un proceso inflamatorio. La 2 donde hay una tumoración. La 3 ya tenemos una tumoración que probablemente ya se ha roto. Y la 4 ya es una peritonitis, un cuadro más generalizado, ¿ya? Entonces, evaluamos a la paciente, hay dolor, fiebre, leucocitosis, una tumoración palpable, revisamos peritoneales. Debe ser un absceso tubovárico. Ya tenemos ya más una idea de qué puede ser. Hacemos la ecografía y podemos ver una imagen quística muy diferente a lo que es un ectópico. Vamos a ver las imágenes, que está talicada, porque es un absceso tubovárico, el absceso está dentro de la trompa, y la trompa tiene fibres, ¿no? Para la munición del gastrocisto, los espermatozoides. Entonces eso, como está en contenido líquido, se va a ver más grande, más engrosado. Realmente, si es un absceso tubovárico, podemos darle antibióticos, si es estadio 1 y 2, ¿no? Antipiréticos, analgésicos, y si son muy grandes, o de repente ya se reventó el absceso en cavidad peritoneal, esas tienen que ser operadas, ¿no? Y si hay mayor compromiso, hasta a veces terminan haciéndose una histerectomía en estas pacientes. El siguiente, ¿no? La tumoración, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la vista laparoscópica, hay la tumoración que está acá y tiene bastante fibrina. No hay mucho líquido libre, ¿no? O sea, no hay sangre, lo que hay un poco acá detrás de exudado, pero hay bastante fibrina, ¿no? Las trompas están todas apodadas, ¿no? En ese caso. Y como les dije, en ecografía, esta es la trompa. Realmente, en la ecografía, una trompa normal no se ve ecográficamente. Pero si tiene contenido, por ejemplo, un absceso tubovárico, un hidrosalping, sí la vamos a ver. Y nos damos cuenta que esto no, ¿por qué? Porque tiene estos tabiques, ¿no? Y como ustedes pueden ver, es una tumoración alargada, con presencia de tabiques, y hay un sedimento en la parte, ¿no? Entonces es una trompa. Hay útero, hay ovario, y la trompa está ahí, ¿no? Entonces aparece, ¿no? La siguiente, ¿no?
Las vaginitis, que ustedes han visto un montón, supongo, no pueden dar dolor pélvico, es más probablemente que si tiene una paciente se complica con una EPI, ¿no? Aquí son por tricomona, ¿no? Flujo espumoso, que se acompaña de el cuello en fresa, ¿no? Petequial, ¿no? Con zonas eritematosas. Una vaginitis por cándida, donde vemos que hay un flujo yumoso grueso y una vaginosis bacteriana, ¿no? Que es un flujo más grisáceo. De estas tres, la que más produce sintomatología es la vaginitis por cándida, la que produce más prurito y hay más signos inflamatorios. La paciente se queja a veces de dolor. Generalmente la vaginosis no da sintomatología, a menos que vaya mal dolor nada más, ¿no? La porticomona tampoco no produce muchas molestias, ¿ya? La siguiente, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la torsión de las masas anexiales, ¿no? Para el dolor pélvico agudo. Si hay mucho dolor, la tumoración se torció, entonces va a producir un dolor y un reflejo vagal por intenso dolor, ¿no? Y se puede acompañar de náuseas y vómitos. Los pacientes a veces tienen pálidas, hipotesis, cervicales, entonces pensar que sea un problema más hemorrágico, ¿no? Pero a la evaluación vemos que hay líquido libre, de evaluación peritoneal, pero es más probable que no sea algo hemorrágico, ¿no? ¿Por qué se tuerce? Realmente si hay una tumoración en un ovario que puede, no toda la masa se tuerce, ¿no? Realmente las que miden más de 6 centímetros son las que se van a torcer sobre su eje, ¿no? Entonces, a medida que se va torciendo la masa, se va haciendo compromiso vascular, ¿no? Entonces, va a pasar al final, si no se hace nada, a una necrosis de ese estructura, ¿ya? Podemos ver un anexo que está agrandado, doloroso, líquido. Si ya se perforó la masa, podemos encontrar líquido sangrado, ¿no? En ecografía es algo que nos ayuda bastante, porque es una masa, ¿no? Y que vemos rodeado de los folículos ováricos, ¿no? Como que le hace como un rosario a la imagen. El tratamiento generalmente en estos casos es tratar de salvar el anexo, ¿no? Tratar de salvar el ovario. Y si ya hubo necrosis hemorragia, generalmente hay que retirar, no queda torsión. Hacer una ofurosalpingectomía. La siguiente, ¿verdad? Pues acá, por ejemplo, tenemos unas masas anexiales que no están complicadas, ¿no? Bilaterales, blanco-nacaradas, no hay compromiso vascular. Por mala suerte ya creció un poco más, se comienza a torcer sobre su eje, ¿no? Ya hay compromiso vascular. Acá ya prácticamente ya se necrosó y como se necrosa el tejido comienza a sangrar, ¿no? Y comienza a haber hemorragia. Entonces es una masa anexial complicada, ¿no? Acá por ejemplo vemos la ecografía, acá tenemos el útero, la vejiga y esta imagen ecográfica, ¿no? Le ponemos doble la imagen y como se ha torcido vemos los vasos como un remolino. Pues eso nos ayuda al diagnóstico. La siguiente. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los miomas uterinos. Como dije, ¿no? Los miomas no dan dolor pélvico agudo, a menos que sean de repente uno, que se está abortando un mioma, dos, que se cae degenerado un mioma. Comienza a necrosarse de repente y comienza a dar dolor. Entonces acuérdense que los miomas son neoplasias benignas, ¿no? Que viven en el músculo liso, rodeado por tejido de colágeno. Factores de riesgo para los miomas: la mayor exposición a estrógenos, ¿no? Entonces de ahí sacamos todo. La menarquia temprana, la menopausia tardía, lo opuesto. Pacientes con índice de masa corporal elevado, porque donde se producen estrógenos también, aparte del ovario, la suprarrenal, en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Hereditario también, ¿no? También tenemos el riesgo. Pacientes con un síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué el síndrome de ovario poliquístico predispone a miomas? Acuérdense solo de los estrógenos. En el ovario poliquístico es un cuadro de anovulación crónica. La paciente no ovula por meses. Entonces, si no hay ovulación, solo hay estrógenos. No ovula, sigue la producción de estrógenos, porque cuando ovula aparece la progesterona, que es la que se encarga de bloquear un poco a los estrógenos. Entonces, todo aparece en relación a los estrógenos, ¿ya? Bueno, lógicamente, ¿no? Si es dependiente de estrógenos, la paciente postmenopáusica va a disminuir, ¿no? Si se le dice se van a quedar ahí, se van a evolucionar un poco. ¿Por qué las pacientes multíparas es un factor protector para los miomas? ¿Qué pasa cuando tienen hijos, las mujeres? Hay una disminución de los estrógenos, ¿ya? Entonces, a más hijos, menos estrógenos, menos estímulo para los miomas.
¿no? Pero eso es cuando tienen hijos, ¿no? Anticonceptivos orales, ¿no? El tabaquismo, ¿no? O sea, los anticonceptivos orales inhiben a la GnRH, inhiben a la FSH, a la LH. Entonces hay menos estrógenos endógenos, ¿no? Las pacientes que fuman, ¿no? Eso causa un poco de hipoxia a nivel de los miomas. Son trabajos que se han hecho, pero dice que las que fuman tienen menor riesgo de miomatosoma. ¿Ya? El cuadro clínico, ¿no? La clínica, ¿no? Depende mucho de la ubicación de los miomas, ¿no? Si hay sangrado vaginal, realmente los miomas están más cercanos al endometrio, ¿no? Si solo es dolor, los miomas que están más alejados de la cadena endometrial. La infecundidad, puede haber un colapso cuadrado, la dismenorrea crónica, ¿no? Los hallazgos de examen clínico, el útero aumentado de tamaño, que ya lo comencé hace rato, ¿no? Y la consistencia aumenta. Como siempre, la ecografía es nuestro gol estándar para esto, ¿no? Y el tratamiento depende mucho, ¿no? Si es sintomático, se puede tratar, solo es necesario observarlo, ¿no? Si hay sintomatología, ¿no? Como dicen, si hay sangrados, hemorragias, hay que probablemente hacer miomectomía selectiva o si la paciente quiere tener hijos, y si ya cumplió sus deseos genéticos, hacer una histerectomía en este caso, ¿no? La siguiente, acá tenemos los miomas, ¿no? Por suerte, nosotros también encontramos miomas así de este tipo, ¿no? Miomas que parecen gestaciones, ¿no? Porque nuestras pacientitas son generalmente pacientes que son un poquito más, un nivel cultural más bajo, tienen un poco más de vergüenza de asistir al hospital, entonces son más, ¿no? Entonces no tienen un acceso a la salud, entonces todavía encontramos miomas grandes, ¿no? Que parecen embarazos de 20 semanas, así, ¿no? Y ven acá la diferente ubicación de los miomas, ¿no? Y de acuerdo a esto va la sintomatología. Acá tenemos, ¿no? Colocamos el espectro, ¿no? Y acá tenemos un mioma que está saliendo a través del canal cervical, ¿no? Probablemente sea abortado, ya causado con dolor, con hemorragia. Una vez que se aborta, calma el dolor, calma la hemorragia, pero el mioma ya está expuesto, ¿no? Y los miomas ecográficamente, como son dependientes del músculo liso, son isoecogénicos, ¿no? Tienen la misma ecogenicidad que el miometrio, ¿no? Pero están rodeados de fibras colágenas, que es una especie de cápsula. Y cuando le colocamos el Doppler, ¿no? Para ver la vascularidad, vemos que es un flujo que es periférico. Porque, por ejemplo, a veces hay miomas que son tipo 0, ¿no? Son mucosos pediculados. Y a veces encontramos también pólipos endometriales. Ambos son mucosos pediculados. Y ambos también son casi isoecogénicos. Entonces, para poder diferenciar uno de otro, vemos la vascularidad. Los miomas son un flujo periférico y los pólipos tienen un único vaso que llega a la estructura nada más. El siguiente, ¿verdad? Muy bien, esa es la parte del dolor pélvico agudo. Ahora vamos a repasar un poco del dolor pélvico crónico, con lo que puedo decir. Y básicamente, la siguiente, ¿verdad? Entonces, el dolor pélvico crónico es un problema que muchos pacientes lo tienen y a veces por no llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Las páginas están paseándose por muchos médicos, ¿no? En general, no se llega a un diagnóstico porque no hacemos a veces una buena anamnesis. Y el ser un dolor pélvico crónico a veces causa, ¿no? Discapacidad funcional. Muchos pacientes ya no van a trabajar, no van a estudiar por la intensidad del dolor, ¿no? Entonces puede decir que estas pacientes cursan con hiperestesia, hiperalgesia, ¿no? Alodina. Entonces el dolor pélvico crónico no es un dolor cíclico que dura más de 6 meses. Estamos hablando de la dismenorrea. Por eso es cíclico. La ubicación del dolor, pelvis, pared abdominal, perineo, muslo, sacro, toda esa zona. El siguiente. El dolor pélvico crónico, ¿cómo lo manifiesta la paciente? ¿No? De repente tiene dismenorrea, ¿no? Tiene dolores intensos relacionados con la menstruación. ¿Qué patología es más frecuente encontramos acá? La endometriosis, ¿no? Ahora la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, está muy de moda. Todas las mujeres que tienen endometriosis ahora, ¿no? La dispareunia,
¿no? El dolor durante las relaciones sexuales, que también está muy relacionado a la endometriosis. Porque la endometriosis no solo se va a origen, no solo tejido endometrial que está fuera de la cavidad endometrial, no solo está en la superficie, en el ovario, sino que luego se puede invadir el tabique rectovaginal, puede invadir la pared vesical, la pared rectal, ¿no? Y en algunos casos severos puede inclusive haber endometriosis pulmonar, ¿no? Porque viaja a través del epitelio celómico. La vulvodinia, ¿no? Esto está más relacionado a las pacientes que han tenido partos vaginales, de repente partos instrumentados, partos con fetos macrosómicos, de repente han tenido problemas de agresión sexual, entonces ya les genera esta vulvodinia en estos pacientes, ¿no? El dolor pélvico crónico, y también puede ser músculo-esquelético, ¿no? No solo encontramos hernias en la pared abdominal, también podemos encontrar hernias del piso pélvico, que estamos viendo las imágenes, entonces eso causa dolor pélvico. A nivel digestivo, ¿no? Estreñimiento, el colon irritable, diverticulitis. A nivel urinario, la cistitis intersticial como su principal representante del dolor pélvico crónico. La siguiente, acá ve la distribución, ¿no? De los diferentes sistemas, ¿no? Y casi todos son muy parecidos, ¿no? La siguiente, ¿no? Acá lo que le quería mencionar, ¿no? ¿Por qué un dolor se vuelve crónico? ¿no? ¿Por qué? Hay un estímulo doloroso. ¿Por qué se vuelve crónico? Porque hay un estímulo doloroso sostenido sobre esa zona. ¿no? Entonces, ese estímulo doloroso sostenido, ¿no? Acuérdense de la imagen de la médula espinal, llega a la médula espinal de su curvata dorsal y va a producir una respuesta neuropática que es anormal, ¿no? Esta respuesta neuropática va a producir nuevos generadores dolorosos y se va a ver en un ciclo vicioso, ¿no? Generadores dolorosos, llega al sistema nervioso central, dolor, o otra vez genera dolor. Entonces es un ciclo vicioso en esta fase. La siguiente, ¿verdad? Entonces ya sabemos qué es el dolor, ¿no? El dolor es la defensa ante una amenaza que podemos encontrar. La siguiente, ¿verdad? Tenemos dos tipos de dolor de tipo neuropático. El dolor somático y el dolor visceral, ¿no? Entonces, como dice acá, el dolor somático, acuérdense, ¿se acuerdan cuando hablamos de dónde era el dolor somático? ¿Qué estructuras estaban comprometidas? La pared abdominal, desde la piel hasta el peritoneo parietal. Es un dolor somático. Es de tipo agudo y acuérdense de los dermatomas, ¿no? Entonces va a ser un dolor que está ubicado en los diferentes dermatomas, al lado derecho o al lado izquierdo. Ahora, el dolor visceral, que viene a lo que es vísceras y el peritoneo visceral que envuelve a estas vísceras, ¿no? Esto, como es una estructura que es visceral, el dolor es más difuso. En el dolor somático uno dice, me duele en el lado derecho. También el dolor visceral le puede doler, generalmente es un dolor que está en la línea media. La paciente no puede diferenciarlo, ¿no? Cuando le duele las vísceras, puede estar a la derecha o a la izquierda, pero no te dice. En visceral el dolor es central, a veces no sabe, no puede diferenciar un dolor más difuso, más larvado, ¿no? La siguiente, a ver. Y esto lo que ocurre, ¿no? Es lo mismo que les mencioné, ¿no? Acá hay una víscera, llega al acta dorsal, hay un cruce de fibras y se manifiesta a nivel de los nervios somáticos periféricos, ¿no? Entonces esa es la manifestación del dolor visceral. La siguiente, ¿no? Ya lo que hablamos antes, ¿no? El dolor inflamatorio y lo que vamos a ver ahorita es el dolor neuropático, ¿no? Entonces es un dolor sostenido que lleva a una sensibilización central y es lo que explica el dolor pélvico crónico. El siguiente, ¿no? Las causas más frecuentes de dolor neuropático y dolor pélvico crónico, como ya les mencioné, acuérdense, ¿no? La endometriosis. Tenemos los miomas sintomáticos, ¿no? Lo que caen por crecimiento causan síntomas compresivos, ¿no? Entonces la paciente está 6, 7, un año con esas molestias. Entonces, ese estímulo constante crea un dolor neuropático. Síndrome del colon irritable, ¿no? Mujeres que son muy ansiosas. En la parte urinaria, como ya mencioné, una cistitis intersticial, que no es un proceso inflamatorio, ¿no? Y la vulvodinia. Todos están relacionados con el dolor neuropático, dolores crónicos. Así que el diagnóstico de un dolor pélvico crónico siempre tenemos que ver la paciente desde cuando ingresa con una consulta, ¿no? Tenemos que ver sus antecedentes, porque a veces pacientes adoptan
marchas o posiciones antálgicas. Entonces de ahí podemos ir viendo qué patología puede ser, ¿no? Los antecedentes químico-obstétricos, ¿no? Los embarazos, si fueron partos vaginales o cesáreas, ¿no? Parto vaginal, por ejemplo, con una pleuralgia del pudengo. Las cesáreas, ¿no? Con dolores a nivel de la pared abdominal, ¿no? Para el tratamiento de nervios. La endometriosis, ¿no? Donde haya endometrio, hay un proceso inflamatorio. Cada vez que la paciente menstrua, así como hay porción de prostaglandinas en el endometrio para que produzca la menstruación, en el endometrio ectópico también se produce lo mismo. Entonces, esa constante inflamación crea fibrosis, adherencias, y se convierte en un cuadro con dolor crónico, ¿no? Lógicamente las adherencias, ¿no? Es que ha sido por superar, tiene su adherencia, le da dolor. Las sepis, igualito, ¿no? Las sepis producen adherencias, apoyaduras, estrechamientos de las vísceras. Entonces, es un útero que no se mueve fácilmente, ¿no? Tenemos las adherencias en los antecedentes quirúrgicos y los antecedentes, como ya les mencioné, psicosociales, ¿no? Abuso, de repente las pacientes que enfrentan alguna tensión social o depresión van a presentar todo lo que se manifiesta como un dolor pélvico crónico. La siguiente, Rodrigo. La exploración física no es siempre como les mencioné al ingreso, ¿no? Si hay un problema de dolor pélvico o crónico, hay patología intraperitoneal, la paciente realiza dudas, posturas antálgicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando está en una posición antálgica? Va a producir contractura muscular. Entonces se convierte en un círculo vicioso esto, ¿no? Esa contractura muscular va a doler, sigue los problemas peritoneales, entonces esa postura antálgica, cambios posturales, sigue dándose el mismo cuadro, ¿no? Dolor, contractura, dolor, contractura, dolor, contractura. Por eso que las pacientes vienen a veces caminando de una marcha un poco diferente a la normal, ¿no? La siguiente, Rodrigo. Y como a veces nosotros podemos decir que tu paciente es un dolor ya neuropático, porque manifiesta alodinia o hiperestesia, ¿no? ¿Qué es la alodinia? Es un dolor, hay dolor a un estímulo normal. Hay veces pacientes que solo el hecho de colocar el espéculo ya les produce dolor, ¿no? Y la hiperestesia es un estímulo exagerado a un estímulo doloroso leve, ¿no? A veces puede haber dolor a la luxación cervical y ellas lo manifiestan de manera más intensa los pacientes. El siguiente. Como ven ustedes acá, ¿no? Los diferentes músculos que se pueden afectar por el dolor pélvico crónico y la zona donde se puede manifestar, ¿no? De acuerdo al dermatólogo. El siguiente, ¿no? La exploración física, ¿no? Como ya les mencioné, ¿no? Hay que buscar hernias en la pared o en el piso pélvico, varices vulvares, ¿no? Por ejemplo, si la paciente, no sé si alguna vez han visto pacientes con varices vulvares, ¿no? A nivel de la vulva se ven dilataciones venosas, igual que en los miembros inferiores. Entonces, cuando veamos esto, y la paciente, ¿no? Esto se produce por los embarazos. Y la paciente viene por dolor pélvico, pensemos que tiene varices internas. O sea, acuérdense que por el flujo hormonal, los vasos se vasodilatan. Y eso a veces ya no vuelve a su tamaño normal, entonces se dilatan, hay varices, hay acumulación de sangre y esa distensión produce dolor en esta paciente, ¿ya? Y generalmente es más frecuente en el lado izquierdo. ¿Por qué? Los vasos ováricos venosos drenan directamente en forma perpendicular a la vena renal izquierda. Es como cuando hay mucha presión, ¿no? Y eso va a producir que se dilaten los vasitos. A diferencia del lado derecho. Del lado derecho, los vasos ováricos drenan a la aorta, pero de forma oblicua, llega. Entonces no hay ese aumento de presión intraluminal, ¿no? Entonces, eso se llama congestión pélvica, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Porque la paciente durante las menstruaciones siente mayor molestia. Hacemos de repente un examen ecográfico, ponemos el Doppler y vemos mayor vascularidad, ¿no? Limitación al movimiento, ¿no? Ven que tienen problemas ortopédicos, musculares, ¿no? Por contractura muscular, eso va a dar darles dolor. La posición antártica que ya después les mencioné, hay debilidad muscular. Siempre buscar las cicatrices, ¿no? Porque puede haber nervios atrapados ahí que van a producir el dolor. Y siempre si es abdominal, a veces a la palpación superficial ya nos podemos dar cuenta que es un problema de pared, porque la palpación superficial ya despierta el dolor en ciertos puntos. Entonces, si ha tenido un accidente quirúrgico de una cesárea, una ectópica, una laparotomía, podemos pensar más que sea un problema de pared abdominal, que es muy diferente a la palpación profunda, ¿no? El siguiente lo digo.
ver la movilidad intestinal, ¿no? Normalmente el síndrome de colon irritable, ¿no? O sea, que tienen esos episodios crónicos, recurrentes, ¿no? Hacer que el paciente puje, ¿no? Para ver si se manifiesta la presencia de hernias o si hay diástasis de rectos, ¿no? Ahí vamos a ver una imagen de diástasis de rectos, que es muy frecuente en pacientes que han tenido embarazos. Hacemos la palpación profunda para buscarlo. Si no es superficial, debe ser dolor profundo. La presencia de ascitis, ¿no? Y depende de lo que les llega acá, ¿no? La posición sentada, ¿no? A veces las pacientes que tienen atrapamientos de nervio pudendo, ¿no? No soportan estar sentadas, entonces se da un dolor mioconeurótico, ¿no? Y se sienten a veces recostados. Al siguiente problema. Entonces, vemos la evaluación física de la paciente, alguna postura, un problema musculoesquelético, y después vemos acá uno de las varices vulvares, ¿no? Si hay varices vulvares, sospechemos que esta paciente tiene también varices internas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una diástasis de rectos. La varices de rectos es la separación de los dos rectos anteriores y la salida del contenido, ¿no? Y acá, como ven, los diferentes tipos de hernias del piso pélvico, ¿no? Hernia perineal, hernias a través del ligamento isquiático, hernias a través del agujero ocular. Entonces, como ven, hernias puede salirnos no solo en la pared abdominal. Así que interrogación. Evaluamos, ¿no? Toda paciente en posición de litotomía, vemos la vulva primero, ¿no? Vemos si no hay lesiones, ¿no? Porque esto lo vemos, por ejemplo, pacientes que tienen de repente herpes, pacientes que tienen de repente líquen escleroso, líquen plano en la zona lumbar, pacientes que son mayores de edad, ¿no? Y vamos buscando puntos gatillo que despierten el dolor. Entonces, con un hisopo podemos ir tocando, haciendo un mapa de la vulva y buscar dónde le duele a la paciente, ¿no? Dónde hay esa hiperaquesis, hiperestesia, ¿no? O si no, con un dedo, vamos tocando, vamos buscando. Vemos el vestíbulo, vemos la vagina, bajamos los diferentes músculos que podemos encontrar por ahí, vamos a las imágenes. De repente, en lo que es una etiología, buscar divertículos cerebrales, o de repente tiene una apendicitis superficial, ¿no? Que hay palpación a la vejiga, dolor a la palpación de la vejiga. Evaluación de fondo de saco de Douglas, ¿no? Pacientes que tienen endometriosis, porque a veces la endometriosis se ubica en el fondo del saco de Douglas, en el tabique recto vaginal, entonces tocamos a un tabique recto vaginal engrosado, nodular, ¿no? Poco móvil el útero, principalmente se llama endometriosis, ¿no? Ver el tamaño del útero y la consistencia, ver la movilización cervical en casos de etis aguda o epistónica en este caso, y la palpación de los anexos, ¿no? Buscar tumoraciones, endometriosis, diverticulos, colesterol pélvico, y también buscar la coxigodina, que es la palpación del coxis. El siguiente lo digo. Y al final vemos el canto rectal, ¿no? Ver el tabique recto vaginal, ver si no hay estreñimiento, presencia de hemorroides, endometriosis, o neoplasias rectales. El siguiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para buscar, tenemos que buscar dónde se origina el dolor, ¿ya? Tratemos de buscar, porque a veces muchos pacientes están de médico en médico y por no ser evaluadas adecuadamente, no hay mejoría en su sintomatología, se deprimen, disminuye su labor, su trabajo, inexistencia, un montón de cosas que traen, ¿no? Entonces vemos acá la parte perineal, los diferentes músculos, ¿no? Acá tenemos el coxis, el flux. Entonces acá, por ejemplo, si queremos buscar el músculo coxígeo, porque estos musculitos se lesionan cuando hacemos, por ejemplo, la episiotomía. Para que la paciente tenga un parto, hacemos la episiotomía, seccionamos estos músculos, y esto es lo que puede generar dolor posterior. Aunque ahorita ya no se hace mucha episiotomía, ¿no? Se puede no hacer episiotomía. Entonces vemos la palpación del músculo coxígeo, que es este que está acá. Buscar con un dedo puntos gatillo. Así que ilio, acá está el ilio, coxígeo, este músculo, y voy a tomar como el dedo, tratar de buscar puntos dolorosos. El músculo obturador interno igualmente, buscar los puntos dolorosos. La siguiente, el cubo rectal, que está acá, y el músculo coxígeo, que va acá. Entonces, buscar puntos dolorosos. La siguiente. Ahora, los exámenes auxiliares va dirigido a la sintomatología y a los hallazgos
del examen clínico, ¿no? Si tiene problemas urinarios, una cistitis, pueden buscar, ¿no? Examen completo de orina, ¿no? Si tiene síntomas intestinales, ¿no? Paciente que tiene estreñimiento crónico, buscar TSH porque el hipotiroidismo puede generar estreñimiento, ¿no? A veces un cuadro general se puede manifestar de esa manera, acompañado de la oligopulación, la menorrea, ¿no? Todo eso, pues. Pacientes diabéticas, ¿no? De repente es una neuropatía diabética. La siguiente, y como dice acá, ¿no? El estudio de acuerdo a la sintomatología de la paciente. No vamos a meternos a hacer un montón de estudios por gusto. Todo tiene que ser dirigido a lo que más o menos vamos encontrando nosotros, ¿no? La siguiente, ahora el tratamiento. Lamentablemente tenemos que tratar de buscar la causa y dar el tratamiento. Podemos empezar por terapia no farmacológica, ¿no? Ejercicios, todas esas cosas. Hacer terapia de piso pélvico para relajar los músculos. Psicoterapia, neuromodulación. Si no hay una causa conocida, lamentablemente el tratamiento solo sintomáticos. Si hay dolor, analgésicos. Si no mejora, escalamos en eso, ¿no? Opioides, codeína, morfina, metadona. Porque no tenemos una causa, pero tenemos que tratar el dolor de este paciente. Los pacientes terminan con visitas a los anestesiólogos porque son los que hacen más terapia de dolor, ¿no? Cuando no tenemos una causa conocida. Si tiene endometriosis, supresión hormonal. Acuérdense, ¿no? Los focos endometriósicos reaccionan a los estrógenos, entonces supresión hormonal. ¿No? ¿Con qué le damos? Generalmente puede ser con anticonceptivos solo progestágenos o con antiestrogénicos como el danazol. Ahorita vamos a ver por qué no muchos no usan el danazol, ¿no? Si es un dolor neuropático, ¿no? O sea, neurológico, tenemos que bloquear el dolor, ¿no? Tenemos que disminuir el umbral del dolor. Todas estas drogas, antidepresivos, antifuncionantes como la multipitina, gabapentina, son neuromoduladores, disminuyen el dolor neuropático, ¿no? Y realmente la vez tiene enfermedad polifármaca. La siguiente pregunta. Si no funciona el tratamiento médico, ¿no? Podemos hacer un tratamiento más quirúrgico. Pero esto es importante en el sentido que nos tenemos que estar seguros que en la parte ginecológica el dolor es de origen uterino. Porque hay una paciente que vamos a hacer un tratamiento quirúrgico por dolor pélvico crónico, que se presta mucho ahora. Vamos a hacer de repente una neurolisis, ¿no? Entonces acuérdense que los nervios del útero llegan de la raíz sacra a través del ligamento útero-sacro y llegan a la inflamación. Entonces, ¿qué hacemos? Seccionamos los nervios. Es lo que llamamos acá una neurolisis sacra, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esos nervios también inervan recto y vejiga y te puede producir retención urinaria y estreñimiento. Entonces, por un lado una cosa, pero empeoramos otro cuadro, ¿no? O solo podemos hacer de repente objetos a nivel de los nervios sacros. O podemos hacerlo solo una sección a nivel del ligamento uterosacro, ¿no? Una ablación de nervios sacros, los ligamentos uterosacros. En el caso que no mejore el cuadro, tenemos que estar seguros de que es de origen uterino, podemos hacer una histerectomía. Pero ha pasado varias veces que se ha hecho la histerectomía por dolor pélvico crónico y el paciente continúa con dolor. ¿Por qué? Porque es un dolor neuropático. La siguiente, ¿no? Causa específica de dolor pélvico crónico, las herencias, ¿no? Superadas por endometriosis, síndrome de remanente ovárico, síndrome de retención ovárica, que son cuadros, por ejemplo, cuando hacemos una oforectomía y se nos quedó una fracción de ovario. Este ovario va a reaccionar igualmente a las hormonas, entonces puede formar quistes, ¿no? Adherencias y puede dolerle. O de repente hemos hecho una histerectomía y hemos dejado los ovarios. Igualito, este ovario que ha quedado íntegro puede producir adherencias, puede producir quistes, que va a dar al final dolor pélvico, ¿no? Y el síndrome de congestión pélvica ya les mencioné. La siguiente. Vamos a hablar de un síntoma muy frecuente que es la dismenorrea, ¿no? Que es el dolor cíclico, cólico, acompañado por de náuseas, dolor lumbar, cefalea, molestias urinarias, molestias intestinales. La siguiente. Entonces, hay que saber diferenciar
si la dismenorrea es primaria o es una dismenorrea secundaria, ¿no? Realmente cuando es una dismenorrea primaria no hay una patología estructural, ¿ya? Porque solo hay un exceso de producción de prostaglandinas. Y eso sumado a que para que se produzca la menstruación tiene que haber una isquemia miometrial, una contracción del miometrio. Esa isquemia miometrial aumenta el dolor. Entonces, no hay una causa estructural. En la secundaria sí tenemos causa. Puede ser endometriosis, gliomas, adenomiosis, pólipos, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, si hay un cuadro de primaria que es aumento de prostaglandinas, ¿qué le damos? Seguimos la prostaglandina, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Podemos darle anticonceptivos, ¿por qué? De alguna manera limitar la producción, la proliferación endometrial. ¿Sí? Porque a más endometrio, más prostaglandinas, más isquemia. Entonces, si tú le das anticonceptivos orales, ¿no? Vas a limitar ese crecimiento endometrial. Porque ¿quién se opone al crecimiento endometrial? La progesterona. Estabiliza el endometrio, pues no va a haber. Le podemos dar dispositivos con, estos de acá son el levonorgestrel y la meloxicloxesterona, son progestágenos. ¿Qué hacen los progestágenos en el endometrio? Lo atrofian, acuérdense, lo atrofian. Entonces, si no hay endometrio, está muy delgadito, va a disminuir la dismenorrea primaria, ¿no? Podemos darle agonistas de la GnRH, como el danazol, que es un antiestrógeno. Pero ¿qué pasa con este danazol? Al ser un antiestrógeno muy potente, a la paciente la va a llevar como una menopausia. Va a haber sequedad vaginal, va a haber bochornos, va a haber cambio de carácter, tiene muchos efectos adversos. Al siguiente, a ver, lo digo. Acá tenemos imágenes, ¿no? De la disminución de salud. Tenemos la endometriosis, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Que los textos se describen como en boca de ¿cómo es? No me acuerdo. Unas imágenes de color oscuro, ¿no? Acá y hay endometriosis negra, endometriosis roja, endometriosis blanca. Hay varios tipos de endometriosis. Y acá lo que llama la atención, miren ustedes, ¿no? La trompa, ¿cómo está? Hay apoyamientos, ¿no? Retracciones, adherencias. El fondo de saco de Douglas acá no se ve, está obstruido por la endometriosis. Acuérdense, cuando hay sangrado en la endometriosis hay fibrosis. Eso es lo que ocasiona las adherencias, las obstrucciones del fondo de saco de Douglas y le duele a la paciente, ¿no? Puede haber una endometriosis tubárica relacionada a la infertilidad. Después tenemos los miomas, acuérdense, ¿no? La clasificación de la FIU, que está en la clasificación de los miomas del 0 al 8, ¿no? Y que pueden causar dismenorrea. Porque ¿qué pasa? Cuando hay miomatosis uterina, hay crecimiento uterino. Si hay crecimiento uterino, hay mayor endometrio. Si hay mayor endometrio, mayor prostaglandina. Entonces esa es la relación que hay, ¿no? Porque realmente los miomas solo duelen cuando se degeneran. Cuando no hay flujo sanguíneo comienzan a doler. Pero a veces no, y no saben, ¿no? No saben. Pero ¿por qué saben? ¿Qué es lo que saben? No es mioma. Lo que saben es el endometrio que ha crecido más. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, los pólipos, ¿no? Causa de dismenorrea, de infertilidad. Pueden ser pólipos endometriales, pueden ser pólipos cervicales, ¿no? Que cursan con dolor, cursan con sangrado o metrorragia en muchos casos. Acá tenemos, ¿no? Un pólipo, nota la diferencia en la coloración con el mioma. El pólipo es un colorcito más rojo vinoso, ¿no? El mioma es un color más blanco nacarado. Puede salir a través del canal, ¿sí? Da sangrado, da dolor. Y acá tenemos al ladito una imagen de una histeroscopía. No sé si han visto histeroscopías, pero la histeroscopía es como una laparoscopía, pero de la cavidad uterina. Nos permite ver la cavidad uterina de manera más directa y podemos ver los pólipos, los gliomas, las adherencias por síndrome de H, en dispositivos atrapados. Hay muchas cosas que se pueden ver con histeroscopía. El siguiente, ¿verdad? Relacionado a la dismenorrea primaria, si hay más estrógenos, acuérdense esa relación, ¿no? Menarquia temprana. Menstruaciones prolongadas, ¿no? O sea, una menopausia tardía. Las pacientes que fuman,
mayor dismenorrea. El índice de masa corporal mayor, ¿no? Los estrógenos que se producen en la grasa. Mayor concentración de prostaglandina, ¿no? Puede ser una paciente delgada, pero tiene un exceso de prostaglandinas en el nivel. Mayor dismenorrea, ¿no? Y la paridad mejora los síntomas. ¿Por qué? Porque hay menos estrógenos. La siguiente, ¿verdad? El diagnóstico. Vemos cólicos menstruales, pero no hay una causa estructural, ¿no? No hay mioma, no hay cólicos en caso de dismenorrea primaria. Y siempre hacemos la ecografía ginecológica para descartar la causa estructural. La siguiente pregunta. Tratamiento. Si hay exceso de prostaglandinas, hay antiinflamatorios esteroides. Tratamiento, queremos disminuir el endometrio, anticonceptivos orales, solo progestágenos, ¿no? Que van a producir atrofia endometrial, menos endometrio. Podemos dar lo mismo que la vez pasada, ¿no? Agonizas de la GnRH o andrógenos, ¿no? Que producen una hipostequemia, la manzor es muy fuerte y tienen muchos efectos secundarios. Podemos usar medicina complementaria, ¿sí? Vitamina D, magnesio, ejercicio, otras cosas, ¿no? Si el cuadro no mejora la dismenorrea, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Nevectomía, ablación de nervios sacros, de ligamentos sacros o la histerectomía. El siguiente. Listo. Se acabó. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicas? No hay preguntas. Luna. ¿Ah? Luna. Ablación de los nervios sacros. De los ligamentos supersacros. Es el nombre, ¿no? Porque acuérdense, por los ligamentos supersacros tienen los nervios hacia el interior. Pueden ser los ligamentos supersacros, ¿no? Cátaros de Markenburg, la parte que fija el cuello a la pared, al sacro, son los úteros. Ahí viene su nombre. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro?